días a todos. En primer lugar, espero que el Congreso os esté resultando muy útil y que esta presentación que hemos preparado también lo sea. Nosotros vamos a tratar ahora sobre el cultivo de la alfalfa. ¿Y de qué vamos a tratar? La presentación está dividida en dos partes fundamentales. Una primera, que es el encaje de la alfalfa en las nuevas ayudas de la PAC, y una segunda, que es hacer un breve análisis del mercado de la alfalfa en esta campaña 23-24. El año pasado, en este mismo foro, ya hablamos de alfalfa y hablamos de las ventajas agronómicas del cultivo y su importancia dentro de la rotación. Vamos a resumir las más importantes del año pasado. En primer lugar, fija nitrógeno atmosférico, unos 500 kilos aproximadamente por hectárea y año. Aportamos nitrógeno y materia orgánica al suelo de forma muy eficiente. Es un cultivo que nos permite ahorrar. Es un cultivo plurianual, en primer lugar, luego tiene menores costes de implantación y además tiene unos gastos muy bajos tanto en abonado como en fitosanitarios. Es un cultivo que nos limita el riesgo. Todo lo que sea menor inversión, menor riesgo. Es fundamental en nuestras rotaciones. Todo aquel cultivo que sembramos después de la alfalfa es un cultivo que nos produce más. ¿Por qué? Pues porque se aprovecha del nitrógeno que ha fijado la alfalfa en primer lugar y en segundo lugar porque tiene mucha menos presión de plagas y enfermedades. Es un cultivo cómodo, es un cultivo que está muy mecanizado y que además nos permite distribuir las labores a lo largo de la campaña. En cuanto a los aspectos medioambientales, tiene aspectos medioambientales muy positivos. Evita la erosión de nuestras tierras, fija CO2, evita las contaminaciones por nitratos, etc. Y el año pasado llegamos a este punto, que poníamos PAC, y no le pudimos desarrollar, no conocíamos la legislación de la PAC para este periodo 23-27 y simplemente dijimos que intuíamos que era un cultivo que iba a encajar muy bien dentro de las ayudas de la PAC, pero no lo sabíamos. Ahora ya conocemos esa legislación y es a lo que nos vamos a referir a partir de ahora. ¿Cómo encaja la alfalfa dentro de la PAC? Como todo tema legislativo es bastante farragoso y complicado y he tratado de resumirle al máximo y de hacerlo lo más sencillo posible. La estructura actual de las ayudas de la PAC es la siguiente. Hay una ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y un pago redistributivo, que es lo que tradicionalmente veníamos conociendo como pago básico o los derechos, ¿no? Que cobran todas las explotaciones siempre y cuando cumplen unos requisitos de condicionalidad. Luego están unos ecoregímenes que complementan la primera ayuda, a los cuales nos podemos acoger a uno o a varios de ellos para conseguir más ayudas. Y luego también tenemos la posibilidad de cobrar unas ayudas asociadas a la producción sostenible de determinados cultivos. Bueno, vamos a ver cuáles son los ecoregímenes, cuáles son sus requisitos y las ayudas asociadas. A los ecoregímenes que nosotros nos podemos acoger dentro de las tierras de cultivo son 4 fundamentales. Rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo, ya sea de secano húmedo o de cultivo de regadío. Y un cuarto, que es el de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivo permanente. La mayor parte de las explotaciones se han acogido a los 3 primeros y por eso nos vamos a referir a ellos. Esos 3 primeros tienen los mismos requisitos. Para cobrar en cualquiera de los 3 hay que hacer lo mismo. La única diferencia es la dotación económica que tiene cada uno de ellos en función de si es una tierra de secano húmedo o de regadío. ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que hacer para cumplir con esos ecoesquemas o ecoregímenes? Tenemos 2 modalidades. Una que es la de rotación de cultivos con especies mejorantes, que se denomina P3, y otra que es la siembra directa, que se denomina P4. La mayor parte de las explotaciones, una parte muy importante, han ido al de rotación de cultivos con especies mejorantes. Los requisitos que tenemos que hacer, que nos obligan a hacer, son, primero, hay que rotar al menos el 50% de la superficie que acojamos a ese ecoesquema. En segundo lugar, tenemos que sembrar como mínimo un 10% de la superficie que queramos cobrar con unas especies que ellos denominan mejorantes y el 5% ha de ser obligatoriamente con una leguminosa. ¿Cuáles son las especies mejorantes? Leguminosas, proteaginosas, oleaginosas y crucíferas. Y tiene una flexibilidad, que si el 25% de las hectáreas son de especies plurianuales, el porcentaje obligatorio de rotación baja del 50 al 25%, lo cual nos facilita mucho cumplir el ecoesquema. Y en el caso de siembra directa, tenemos la obligatoriedad, si nos acogemos a él, de hacer un 40% de siembra directa en la superficie que acojamos. Toda la superficie de siembra directa que se acoja se ha de rotar.
Y tiene una flexibilidad también, y es que la superficie que se acoja con especies plurianuales no se incluye en el porcentaje para calcular las hectáreas que tenemos que rotar, es decir, tenemos que rotar menos de ese 40%, y además sí cobran la ayuda. Y luego podemos complementar nuestra ayuda de la PAC con unas ayudas asociadas a la producción sostenible, que en esta PAC 23-27, en la zona en la que estamos, hay dos: a la proteína vegetal y a la remolacha azucarera. Entonces, cuando leemos esto, lo primero que se nos viene a la cabeza es nos obligan a sembrar unos cultivos mejorantes para cobrar los ecoregímenes, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho en este gráfico es ver cuáles son los cultivos mejorantes, o que ellos denominan mejorantes, que se siembran en la zona, que ya están adaptados a nuestras explotaciones, cuál de todos ellos es el que tiene una mayor rentabilidad neta por sí mismo, independientemente de las ayudas, cuál nos va a dar más dinero, y por último, cuál es el que tiene mayores ventajas para ver los ecoesquemas. Y aquí lo que hemos comparado es el margen neto de los cultivos mejorantes que se siembran en una media de los últimos 5 años. En regadío hemos comparado alfalfa, colza y girasol, que son los 3 que más se siembran, y vemos que el margen neto de la alfalfa es muy superior tanto al de la colza como al del girasol. Y en el caso del secano hemos comparado alfalfa, colza, girasol, beza en cualquiera de sus 2 aprovechamientos, forrajera y grano, lenteja y garbanzo de consumo humano. Y aquí hemos visto 2 cosas. La primera es que la alfalfa también es de todos los cultivos el que mayor margen neto tiene en nuestras explotaciones por sí mismo en secano. Y una cosa curiosa cuando lo hemos sacado es que la beza forrajera y la beza grano en cualquiera de sus 2 aprovechamientos tienen menos margen neto que otras 2 leguminosas como son el garbanzo y la lenteja de consumo humano. Y con el precio que tiene la semilla de beza estos años es algo a tener en cuenta. Entonces, de esto extraemos 3 cosas. La primera, que la alfalfa es la que mayor margen neto tiene, tanto en secano como en regadío. Segundo, es una obviedad, es una leguminosa. Y tercero, de todas ellas, es la única que es plurianual. Es el único cultivo que es plurianual. Entonces, si con estas 3 cosas analizamos los requisitos de los ecoregímenes, obtenemos las ventajas de la alfalfa, de sembrar alfalfa, para conseguir la mayor ayuda posible en esta nueva PAC. En el caso de la siembra directa de lo que denominamos P3, que es la rotación con especies mejorantes, la primera ventaja es que de todos los cultivos mejorantes es la que mayor rentabilidad económica tiene, tanto en secano y regadío, ya lo hemos dicho antes. La segunda es que es una leguminosa. Cumple con la obligatoriedad que teníamos de sembrar ese 5%, es decir, desde la primera hectárea de alfalfa que sembramos en nuestra explotación, estamos cumpliendo con los ecoregímenes. En tercer lugar, la superficie de especies plurianuales, como es la alfalfa, que es la única que había, no se incluirá en la superficie que se calcula el porcentaje de rotación. Es decir, tenemos que rotar menos hectáreas. Y siempre que rotamos menos hectáreas, podemos hacer en nuestra explotación lo que más nos conviene a nosotros. Estamos menos obligados. Y si encima el 25% de esa superficie acogida al ecorégimen se cultiva de especies plurianuales, es decir, si el 25% de las hectáreas son de alfalfa, el porcentaje obligatorio de rotación baja del 50 al 25. Es decir, sembrar alfalfa nos facilita muchísimo cumplir con el ecorégimen y buscar en nuestra explotación la mayor rentabilidad posible con los cultivos que deseemos. En el caso de siembra directa, que es lo que es el P4, la superficie que se siembra con especies plurianuales no computa para el cálculo de la rotación. Podemos sembrar un poco más a nuestro libre albedrío, por así decir, pero todas las hectáreas sí cobran la ayuda, aunque no computen. Además, con la siembra de alfalfa conseguimos la ayuda asociada a la producción sostenible de proteína vegetal. A mayores de los ecoregímenes cobramos esta ayuda. En esta ocasión la cobramos tanto en secano como en regadío, porque tradicionalmente se venía cobrando en secano, pero ahora también se puede cobrar por la alfalfa de regadío esta ayuda. Sí que es cierto que para cobrar esta ayuda en la alfalfa de regadío hay que certificar que la producción obtenida de esas tierras se vende dentro de la Unión Europea. Pero en el caso de la cooperativa, cuando se han hecho los contratos para deshidratar, ese certificado se da y esa ayuda se puede cobrar. Y otra novedad es que anteriormente sí la cobraban, pero ahora ya las oleaginosas no la cobran, ni el girasol ni la colza. Y por último, al ser un cultivo plurianual, sembrando alfalfa una sola vez, cumplimos con el periodo del ecorégimen completo. Bueno, estas son las ventajas de la alfalfa en la nueva PAC. Y ahora vamos a ver un poco un breve análisis del mercado de la alfalfa en esta campaña 23-24.
Para analizar un mercado hay muchos factores fundamentales, pero en el caso de la alfalfa hay dos que son los que hay que mirar. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que vender? Es decir, el ex-stock inicial que tenemos más la producción que se va a hacer en el año en curso. Y en segundo lugar, ¿dónde podemos vender nuestra producción? ¿A qué mercados podemos dirigirla, ¿no? En el caso de la alfalfa hay dos mercados, un mercado nacional, que es el primero que se cubre por cercanía, que es un mercado que está en regresión, como comentamos el año pasado, todos los años pierde cabezas de ganado y además es un mercado que busca alternativas a los forrajes para abaratar las raciones. Y luego hay un mercado de exportación, que es un mercado en ascenso, es un mercado muy activo, con una alta demanda de fibra a nivel mundial y además con problemas productivos en los principales países consumidores. Los países que más alfalfa consumen o que más forraje consumen tienen muchas dificultades para producirlo, entonces son muy dependientes de lo que tienen que comprar fuera. Para analizar estas dos variables hemos hecho estos gráficos, ¿no? Arriba a la izquierda vemos la situación de la media de los últimos 5 años. En naranja está la producción media de los últimos 5 años, que era aproximadamente 1.450.000 toneladas, más el stock inicial, es lo que se viene produciendo año tras año, con un consumo medio nacional en el entorno de las 350.000 toneladas, que es la columna que está en azul, y la diferencia es lo gris, son las exportaciones, es el saldo exportable que nos queda, ¿no? Que de la media de los últimos años ha sido de 1.150.000 toneladas. Bien, ¿qué teníamos este año cuando iniciamos la campaña? Es aquel gráfico, veis arriba que pone abril. A principios de abril teníamos una sequía pertinaz, no teníamos agua en los pantanos para regar, la producción era un desastre y la proyección de cosecha nacional era de 600.000 toneladas, un 40% menos que un año normal. La proyección de consumo nacional, o sea, lo que se iba a consumir en el mercado cercano, en el primero que se cubre, había subido porque no había alternativas. No teníamos pastos, la cornisa estaba seca y la proyección de consumo se hablaba entre 450 y 500.000 toneladas. Con lo cual, el saldo exportable final era ridículo, era entre un 8 y un 10% del saldo medio. Estábamos hablando de que ese saldo podía ser de unas 100.000, 150.000 toneladas. Entonces, esa era una situación insólita. Por primera vez en muchos años iba a ser el mercado nacional el director de la campaña. Se iba a vender mucho más en nacional que fuera. Y con un saldo exportable tan bajo había una sensación veraz de posible desabastecimiento de alfalfa a lo largo de la campaña. Y eso tensó muchísimo el mercado en los primeros meses de campaña. Pero la situación que tenemos hoy es totalmente diferente a la primera, porque es la situación que tenemos a primeros de julio. Las lluvias de mayo y de junio cambiaron la situación de forma radical. La proyección nacional de cosecha aumentó muchísimo y llegó, ahora mismo hay una proyección en el entorno de 1.150.000 toneladas. No sé si con estas lluvias llegaremos a 1.200.000, pero vamos, eso lo tenemos seguro. La proyección de consumo nacional bajó porque ya aparecieron pastos, la cornisa tenía cosas para comer y la proyección de consumo baja. No tanto como la media, porque ya se había consumido una parte durante esos 2 primeros meses de campaña, pero se estima una proyección de 400.000 toneladas. Y, por tanto, la diferencia, que es el saldo exportable, lo que tenemos que exportar, lo que tenemos que exportar es de 750.000 toneladas. Y la situación cambia de forma radical. Vuelve a ser la exportación, el mercado de exportación, el director de la campaña de comercialización de la alfalfa. Lo que pase fuera de nuestras fronteras es lo que va a marcar el paso de lo que nos va a pasar dentro. Entonces, si vuelve a ser el mercado de exportación el director, veamos qué es lo que está pasando en el mercado de la exportación. ¿Qué y dónde exportamos nuestros forrajes, ¿no? Exportamos 2 formatos, fundamentalmente. España exporta 2 formatos, que son balas, diferentes productos y diferentes calidades, y alfalfa en peles de diferentes calidades. En la cooperativa producimos tanto balas como peles y exportamos tanto balas como peles. Estamos en todos los mercados. Fundamentalmente lo que España exporta son balas. Prácticamente el 90% de lo que se exporta es en formato balas. Y se exporta a 2 destinos fundamentales, ahí les tenéis, ¿no? Que es Emiratos Árabes Unidos y China. Dependiendo del año, uno puede ser el 50, otro el 25 o tal. Pero también es cierto que según van pasando los años, cada vez la alfalfa española está presente en más mercados y en mercados muy importantes. Aquí vemos, por ejemplo, en Arabia Saudí, que tiene el 4%, es un mercado muy interesante, Corea del Sur, que ya el 4% de la alfalfa que de España se va a Corea del Sur, y hemos entrado en Japón.
aunque no os lo creáis, Japón junto con China son los dos máximos importadores de alfalfa a nivel mundial. El mercado de Japón es muy importante. Y bueno, la alfalfa española poquito a poco va teniendo cada vez más demanda en el exterior. Y de Pélex se exporta entre un 10 y un 15% aproximadamente. Las ventas están mucho más atomizadas y no son tan fieles como en el caso de las balas. Aquí vemos, por ejemplo, que el año pasado Francia tuvo sequía durante el verano y le exportamos, fue el primer país que nos compró granulado, pero no es normal, o sea, en el granulado varía y las exportaciones no son muy fiables. Entonces, si realmente nosotros lo que estamos haciendo es exportar balas, veamos qué es lo que está pasando en el mercado de las balas, ¿no? Para analizar un poco lo que nos está pasando a nosotros. Para ello hemos hecho este cuadro. En este cuadro hemos cogido las exportaciones año a año, o sea, las exportaciones de los últimos 5 años, mes a mes, con un objetivo, que es hallar una media y sacar un patrón de exportación, es decir, cómo exportamos la alfalfa nosotros a lo largo del año, ¿no? Y si cogemos la media, vemos que la alfalfa durante abril y mayo se exporta muy poquito, porque prácticamente no se ha producido, entonces lo que se exporta lo que sale por los puertos es o bien mercancía que ya estaba vendida y no se había cargado por problemas logísticos, o mercancía invendida, que bueno, que siempre queda algo en alguna deshidratadora. A partir del mes de julio, que ya se ha fabricado y además ya ha pasado un tiempo prudencial para que esos paquetes entren en contenedores, se empieza a exportar y vemos que durante junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tenemos la meseta donde más exportamos, unas 100, 120.000 toneladas todos los meses, y luego ya a partir de enero vuelve a bajar las exportaciones para enlazar la campaña, ¿no? Entonces, si comparamos lo que nos ha pasado esta campaña, que es la última columna, la que pone 23-24, con la media de las exportaciones, lo que vemos es que durante los 3 primeros meses de campaña nosotros exportamos unas 85.000 toneladas. Es aproximadamente la mitad que un año normal. Pero claro, en aquel momento eso era totalmente normal, por una razón, porque si os acordáis, hemos visto hace un momento que teníamos un saldo exportable de tan solo 150.000 toneladas. Si en 3 meses hemos exportado 85.000, de 100, 150.000, ahí estaba la sensación de que a partir de septiembre, si seguíamos con ese ritmo de exportación y con esas producciones de alfalfa, podíamos tener el desabastecimiento de la alfalfa. Podía no haber alfalfa para abastecer el mercado nacional. Pero claro, con la situación que tenemos ahora mismo de alfalfa, vamos a ver lo que ha pasado en los 6 meses. Ahí aparece un asterisco porque no son datos reales, pero sí es una estimación. No son datos reales porque los datos de los puertos vienen un poquito más retrasados, pero vamos, la estimación es correcta. Entonces, en los 6 primeros meses de campaña hemos exportado unas 200.000 toneladas. Nos quedarían por exportar 500.000. Si vamos y vemos desde octubre hasta marzo, en la media de esos meses, en los últimos 5 años, hemos exportado 350.000. Es decir, nos quedan por exportar 500.000 y en la media hemos exportado 350.000. Y esta es la clave de la campaña. En mi opinión, ¿vamos a ser capaces de exportar todo lo que necesitamos exportar? En función de lo que pase aquí, nos pasará en el mercado de la alfalfa. Y vamos a ver ahora por qué se ha exportado tan poca mercancía durante los primeros meses, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado internacional? Entonces, lo primero que pasó es que los países importadores tenían un stock inicial alto al inicio de la campaña. Pasa siempre que hay precios muy caros y sensación de que no puede haber, la gente termina comprando más de lo que necesita, ¿no? Y eso les ha permitido, entre comillas, jugar con el mercado. Bueno, yo consumo lo que tengo, voy viendo, presiono y voy buscando un precio más barato. Además, los altos precios del forraje también destruyen demanda. Pasa con todo, siempre que hay un producto muy caro, de ese producto se comienza a gastar menos. Al inicio de la campaña, como ya hemos comentado en España, la tensión hizo que el precio fuera muy alto y ese precio sonaba caro en los mercados de exportación. O sea, no encajábamos porque el precio era caro. Entonces, hasta la fecha, las empresas exportadoras no han demandado mucha alfalfa aquí. Pero, y esta es la película, hay que hacerse estas 3 preguntas. La primera, ¿van a ser capaces de cubrir toda la demanda del mercado internacional sin la alfalfa española y sin su calidad? El año pasado la alfalfa española representó entre un 15 y un 18% del mercado internacional de los forrajes. Y quitar eso de un plumazo, pues no es fácil. Segundo, ¿dónde está el nivel de precios para que la alfalfa española vuelva a ser competitiva en la escena internacional? Porque una vez que eso pase, bien porque baje el precio aquí o bien porque suba fuera, con un saldo exportable tan bajo,
como el que tenemos, acordaros que era de 700.000 contra 1.150.000, es decir, un 35% menos, ¿qué pasará si la exportación se vuelve a activar de forma fuerte? Podemos tener muchas tensiones en los meses de febrero y marzo. Y luego otra cosa que hay que tener muy en cuenta es el tema geopolítico, ¿no? Todos oímos hablar de los mercados y cada vez es una palabra que se nos mete más en la cabeza, pero el caso de la alfalfa hay que tener muy en cuenta que China, junto con Japón, es el mayor importador de alfalfa o de forrajes del mundo. Y Estados Unidos es el mayor productor y además el mayor proveedor de China. Pero China y Estados Unidos, sus desavenencias cada año son mayores. La última que tenemos es que no les dejan a los funcionarios utilizar terminales Apple. Entonces, al final, esas desavenencias iban a mayores. Ya pasó una vez que China prescindió de la alfalfa de Estados Unidos y si eso ocurre, el siguiente origen por calidad y por precio es el español. Y eso movería también mucho los mercados. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra fuera de nuestras fronteras, porque va a ser la clave para saber qué es lo que va a pasar dentro. Y bueno, como conclusiones a la exposición, hay que decir que la alfalfa, además de por su alta rentabilidad y sus beneficios agronómicos, es la mejor opción para cumplir con los ecoregímenes y conseguir la mayor ayuda posible. En el caso de la alfalfa de regadío, Agropal te facilita el cobro de la ayuda de los cultivos proteicos. En secano, la alfalfa también es la mejor opción sin duda. Y hay que decir que los altos precios de la semilla de beza, así como su escaso rendimiento, desaconsejan su uso. Si queremos alternativas a rotaciones de un año y con leguminosas, son más interesantes las lentejas o los garbanzos de consumo humano. El mercado internacional de forrajes es un mercado muy activo, la demanda es muy alta y a unos precios, claro, a unos precios razonables. El mercado internacional vuelve a ser la clave de la comercialización de nuestros forrajes, debemos estar atentos, muy atentos a su evolución, y la alfalfa en nuestra rotación es sinónimo de agricultura sostenible y productiva. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.